el trabajo de 3 julios se realiza estirando un resorte desde su longitud natural hasta 16 centímetros más allá de su longitud natural. ¿Cuál es la fuerza en newtons que mantiene al resorte estirado a la misma distancia, cuál de nuevo es 16 centímetros más allá de su longitud natural? Entonces, para resolver este problema, utilizaremos la integral de trabajo que se muestra a continuación, así como la ley de Oke, donde si un objeto se mueve en línea recta por la fuerza continua, F grande de X, entonces el trabajo realizado por la fuerza de X es igual a A es igual a B, B es igual a la integral de AB, F grande de X integrado con respecto a X. Pero nuevamente, debido a que estamos tratando con un resorte, usaremos la ley de Oke para determinar la función de fuerza F grande de X, donde la ley de Oke establece que la fuerza necesaria para estirar o comprimir un resorte a cierta distancia, S, es proporcional a esa distancia, lo que significa que la fuerza, F, es igual a K multiplicada por S, donde K es una constante de resorte, y S es la distancia que el resorte se estira o comprime. Entonces, la ley de Oke establece que la fuerza es igual a K veces S, pero, en nuestro caso, porque queremos que la función de fuerza sea una función de X, usemos X en lugar de S. Lo que significa que nuestra función de fuerza es grande F de X es igual a Kx. Ahora, configure la integral de trabajo dado que sabemos que el trabajo es igual a 3 julios. Entonces, tendríamos la ecuación 3 igual a la integral, y el resorte se estira desde su longitud natural, de 16 centímetros más allá de su longitud, pero debido a que el trabajo es en julios, necesitamos que esta distancia sea en metros, no en centímetros. Entonces, no integramos de 0 a 16, integramos de 0 a 0.16. Y eso es porque 16 centímetros equivalen a 0.16 metros. Por lo tanto, es importante asegurarse de que tengamos metros aquí, no centímetros. Y conocemos nuestra función de fuerza, la gran F de X es igual a Kx. Te integras con respecto a X. Entonces, al resolver esta ecuación, encontraremos la constante del resorte y necesitamos determinar la fuerza usando nuestra función de fuerza. Entonces, integrando con respecto a X, tendríamos la ecuación 3 iguales. La antiderivada será K veces X al cuadrado dividido por 2, o K sobre 2 veces X al cuadrado. Entonces, tenemos 3 iguales K divididos por 2 veces. Cuando X es 0.16, tenemos 0.16 al cuadrado. Menos una X es 0, tenemos 0 al cuadrado. Entonces, tenemos la ecuación 3 iguales, pero aquí vamos a tener K veces, y luego tendríamos 1 2 veces 0.16 al cuadrado. Y eso sale a 8 en 625. Resolviendo para K, multiplicaríamos ambos lados por el recíproco de esta fracción. Entonces, tendríamos 3 veces 625 dividido por 8 iguales K. Entonces, la constante de resorte, K, es igual a este producto que sale a 1875 en 8. Lo que significa que ahora sabemos que nuestra función de fuerza para este resorte es grande F de X es igual. La constante de primavera, K, que es 1875 dividida por 8. Multiplicado por X, que sería la distancia que se extiende un resorte más allá de su longitud natural en metros. Lo que significa responder a esta pregunta, necesitamos encontrar una gran F de 0.16. Que es 1875 dividido entre 8 veces 0.16. 0.16. Y este producto nos da 37.5 newtons. Por lo tanto, se necesitan 37.5 newtons de fuerza para mantener el resorte estirado a una distancia de 16 centímetros más allá de su longitud natural. Espero que hayas encontrado esto útil.